Voy a empezar explicando qué entendemos por estrategias de sincronización. Se podría decir que son los métodos y reglas que el sistema utiliza para coordinar cuándo y cómo se envían y reciben los datos entre la CPU y los periféricos. Esto es necesario porque los dispositivos no funcionan todos al mismo ritmo. Algunos son más lentos, como sensores e impresoras, y otros más rápidos, como discos, tarjetas de red, etc. Sin esta estrategia, la CPU podría perder datos, quedar esperando sin hacer nada útil o saturarse con trabajo innecesario. También ayudan con problemas concretos de diseño como la coherencia entre el cache y la CPU y la memoria cuando actúa un DMA, y a evitar desbordes cuando el emisor es más rápido que el receptor. Ahora vamos con la entrada y salida programada, también conocida como pooling. Consiste en que la CPU comprueba de forma reiterada el estado del periférico, leyendo un registro de estado. Es decir, la CPU hace un bucle que pregunta ¿estás listo? O solo cuando el bit de donde cambia, realiza una lectura o escritura. Esta estrategia es extremadamente simple, todo el control está en el software y no se necesita hardware especial. Funciona bien en sistemas embebidos o cuando los eventos ocurren muy pocas veces por segundo, porque entonces la comprobación periódica apenas consume recursos. El problema aparece cuando el dispositivo genera eventos con más frecuencia, ya que la CPU puede desperdiciar numerosos ciclos revisando sin hallar nada, lo que produce rendimiento global. Por eso, al diseñar se evalúan las tasas de eventos y solo se usa pooling si esa tasa es baja o se busca un comportamiento muy determinista. Ahora vamos con un pequeño ejemplo. Un ejemplo claro es la lectura de un teclado en un microcontrolador. El software ejecuta un bucle que revisa un llamado bit date ready en el controlador del teclado. Cuando el hardware pone ese bit a 1 significa que hay un scan code disponible. La CPU lee ese código, lo guarda en un buffer y luego a su bucle principal. Para un teclado que produce pocos eventos por segundo, el coste de comprobar continuamente ese bit es insignificante frente a la simplicidad que aporta esta solución. Ahora vamos con las entradas y salidas por interrupciones. Con las interrupciones, el periférico avisa a la CPU cuando se necesita atención enviando una señal. Al ocurrir la interrupción, la CPU salva su estado actual, ejecuta la rutina de servicios ISR asignada al tipo de evento y cuando termina, restaura su estado y continúa. Esto evita que la CPU esté sondeando constantemente. Puede hacer trabajo útil hasta que llegue el evento. Para que todo funcione con varios dispositivos, el sistema usa vectores de interrupción y prioridades que identifican cuál ISR ejecutar. En la práctica, las interrupciones son muy eficaces para eventos asíncronos y de frecuencia moderada. Pero si la tasa de interrupciones es demasiado alta, conviene combinar este método con buffers o batching para agrupar eventos y reducir overhead. Un pequeño ejemplo sería, por ejemplo, un ratón USB. Cada movimiento o cada clic genera un paquete de datos que provoca interrupciones. La ISR del controlador lee esos paquetes y deposita en un FIFO para que el sistema o la aplicación los consuma después. Si el ratón envía muchos eventos por segundo, la ISR puede procesar varios paquetes en una sola ejecución o batching, reduciendo el número total de interrupciones. Así se consigue una interfaz responsiva sin que la CPU tenga que sondear constantemente el dispositivo. Ahora vamos a ver los procesadores de entrada y salida o los canales. En equipos de alto rendimiento, los controladores de entrada y salida no son solo circuitos que mueven bits, son pequeños procesadores capaces de ejecutar microcódigo. A estos los llaman canales. La CPU crea
y programa una lista de operaciones, direcciones, longitudes, reglas de error, etc. Y el canal la ejecuta de forma autónoma, realizando transferencias, reintentos y actualizaciones de contadores. El beneficio es enorme. La CPU queda liberada de la gestión fina de cada operación y solo recibe una notificación al terminar o si ocurre un error. Un pequeño ejemplo sería que en sistemas de tipo mainframe o en controladores de disco avanzados, la CPU envía una lista de transferencia y el canal la ejecuta por completo. Gestiona los fallos, hace reintentos y actualiza estados, notificando al CPU únicamente al finalizar, lo que mejora la escalabilidad del sistema. A continuación veremos los accesos directos a la memoria DMA. El DMA es la estrategia para mover grandes bloques de datos sin copias por parte de la CPU. Se programa al DMA con la dirección de memoria, el tamaño y el modo de operación. El DMA toma el control del bus y transfiere los datos entre memoria y periférico. Hay tres modos típicos. Está el burst, que es la transferencia en ráfaga para máximo rendimiento. El cycle stealing. El DMA toma pequeños trozos de bus intercalados con la CPU y el transparent solo usa el CPU cuando la CPU está activa. En sistemas actuales hay que cuidar la coherencia entre el cache y la memoria. Si el DMA escribe memoria que la CPU tiene caché, hay que invalidar o limpiar esas líneas para no leer datos obsoletos. Un pequeño ejemplo sería una tarjeta de red que configura buffers en la RAM y permite que el DMA escriba tramas directamente a esos buffers. La CPU procesa paquetes por lote. Cuando recibe una interrupción del DMA, evita miles de interrupciones por paquete y aprovechando al máximo el ancho de la banda. Ahora vamos con los Hans Hake y bufferings. Podemos decir que el Hans Hake es un pequeño contrato entre el emisor y el receptor. Señales de control como data valid o data accepted o líneas de RTS o CTS indican cuándo los datos están listos y cuándo el receptor puede aceptarlos. Esto evita leer datos a medio escribir o provocar corrupción. El buffering añade memorias intermedias, generalmente FIFO, que almacenan temporalmente datos para desacoplar diferencias de velocidad. El emisor puede seguir enviando hasta que el FIFO se llene y el receptor procesa su ritmo. Juntos, se podría decir que reducen la pérdida de los datos y permiten agrupar operaciones para disminuir interrupciones. Un pequeño ejemplo sería un UART típico tiene un FIFO de recepción de 16 bytes y usa RTS o CTS. Cuando el FIFO se llena casi por completo, el controlador baja a CTS para que el emisor haga una pausa. Mientras tanto, la CPU vacía la FIFO por bloques en lugar de por byte, evitando el overflow y reduciendo el overhead. Ahora vamos a ver la memoria mapeada, I/O, vectorado y zero copy. Aquí veremos estrategias de software o hardware para evitar copias innecesarias. La memoria mapeada permite que un archivo o buffer aparezca en espacio de direcciones del proceso. Se accede como memoria evitando llamadas de lectura o escritura continuas. El I/O vectorado o scattergather permite una transferencia que incluye varios buffers no contiguos como una sola operación, lo que evita consolidar datos en un buffer temporal. En cuanto a zero copy, son técnicas para poder mover datos sin copiarlos entre espacios de usuario y kernel, reduciendo el uso de la CPU y de la latencia. Un ejemplo, por ejemplo, sería una NIC con soporte scattergather. Toma fragmentos de distintos buffers de usuario y los transmite sin copias. Un servidor web utiliza Sendfile
para enviar los datos desde el caché de páginas directamente al socket, ahorrando CPU y acelerando las transferencias. Por último, veremos el spooling y las colas. El spooling es la solución por software para dispositivos lentos o que no pueden procesar múltiples trabajos a la vez. En lugar de bloquear la aplicación que envía la tarea, el sistema la guarda en una cola en disco o memoria. Un servicio Daemon consume esa cola y envía los trabajos al periférico cuando está disponible. De este modo, la aplicación continúa funcionando sin esperas y el sistema puede gestionar prioridades, reintentos y mantenimientos de la cola. Un pequeño ejemplo sería al imprimir, el spoiler guarda el trabajo del disco, el servicio de impresión lo toma cuando la impresora está libre y reintenta si hay un error, liberando a la aplicación cliente de esperar al fin de la impresión.